Vamos a saludar a José Luis Espert, que está del otro lado del teléfono. José Luis, buen año, un placer tenerlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Gabriel, muy buenas tardes, gran saludo para vos, la producción y los oyentes. Feliz 2025, lo mejor para todos en este año. Para todos los argentinos, ¿no? Que lo necesitamos. Sí, claro. Lo necesitamos. Yo creo que vamos a tener un muy buen año económico, en el sentido de que la economía va a crecer, se va a crear empleo, las empresas van a tener que contratar trabajadores, van a poder vender, la inflación va a seguir muy baja como terminó el 2024, así que la pobreza va a caer de manera significativa comparado con los niveles de pobreza que recibimos allá arriba del 50% a principios de año. Así que muy buen año económico, comenzó el despegue de la Argentina, tal cual el presidente lo ha dicho. José Luis, usted es un hombre, voy a tratar de hacer un poco de memoria, pero usted me va a corregir rápidamente donde meta la pata, que suelo hacerlo frecuentemente. Usted es Pergamino, ¿no? ¿Oriundo de Pergamino? Yo soy nacido en Pergamino, sí, Pergamino. Mis hermanos viven allá, tenemos campo nosotros. Usted es un hombre, ahí está, usted es un hombre del campo, y en las últimas horas ayer charlé con el presidente y dijo que él, bueno, ha prometido bajar las retenciones, lo va a hacer. Una de las muestras, el cual va a bajar las retenciones, es no coparticiparlas. Bueno, dio las explicaciones del tema. Hoy también aquí en la radio ha hablado Pino. La situación en el campo no creo que sea tensa, pero no sé si esa palabra tampoco se amenaza, pero se empieza a decir, bueno, hay muchos productores que pueden llegar a quebrar. Y como usted conoce el campo y también conoce la economía, le quiero preguntar, para salir y empezar en esta charla, ¿cuál es la realidad de la situación? Retenciones, campo, quiebra, no quiebra. ¿Me puede hacer un pequeño análisis? Sí, a ver, la situación del campo hoy es complicada porque la caída de precios que hemos tenido en los últimos meses ha sido exorbitante. Como mínimo la soja, tomemos una, ha caído cerca de $100, como mínimo. Entonces, con una caída de precios de afuera, la complicación viene de afuera, no de adentro. Claro. Hoy, mira, la complicación es grande y la lluvia tampoco están ayudando, la verdad, y menos si se viene una seca como la que algunos pronostican. Así que, por cuestiones que no tienen nada que ver con el gobierno, la situación del campo no es holgada, te diría, es algo complicada. Ahora, acá hay varias cosas a decir, fuera de lo que acabo de decir, o adicionales a las que acabo de decir. El gobierno no va a devaluar, el gobierno tiene un compromiso absoluto, pero no solo con la eliminación de las retenciones. El compromiso es muy superior a la eliminación de retenciones. El compromiso incluye la eliminación de retenciones, pero es muy superior. Acá este gobierno ha venido para poner a la Argentina al servicio de los argentinos, para que la Argentina les sirva a los argentinos y deje de ser una pesadilla para los argentinos, que pase a ser una pesadilla para los que han destruido a la Argentina, es decir, políticos chantas, sindicalistas corruptos, empresarios prebendarios, delincuentes, narcotraficantes. Para eso sí tiene que ser una pesadilla el país, porque hay que ponerlo al servicio de la gente. Ponerlo al servicio de la gente es bajar todos los impuestos que se puedan bajar todo lo posible los impuestos y eliminar impuestos. El primer impuesto que se ha eliminado, se ha bajado sustancialmente, es el peor impuesto que hay, que es el impuesto inflacionario, porque te destruye, yo te diría, la moral de la gente, porque le afecta a los más pobres. Hemos continuado con la eliminación del impuesto país y se va a continuar con la eliminación de todos los impuestos que se pueda. ¿Eso incluye las retenciones? Por supuesto que sí. Ahora, lo que sí este gobierno va a eliminar impuestos recién cuando tenga un superávit fiscal, para comérselo bajando impuestos, cuando ese superávit fiscal nosotros consideremos que es un superávit fiscal que es sostenible, que es permanente, claro, que no viene por ninguna situación transitoria, pero no por una cuestión de que seamos malos, sino porque toda eliminación de impuestos va a estar sujeta a la eliminación siempre del peor impuesto, que es el impuesto inflacionario, y eso depende de que haya equilibrio fiscal como mínimo. Por eso es que sí, por supuesto, sí a todas las bajas de impuestos, todas, y eliminar impuestos. Ahora, sujeto a que no reaparezca el peor impuesto que hay, que es el impuesto inflacionario, que es hijo del déficit fiscal. José Luis, qué se le dice al campo? ¿Que tenga un poquito más de paciencia? ¿Para qué cosa más paciencia? No, para esta queja de vamos a quebrar, tenemos que cerrar, tenemos problemas, porque, a ver, ayer el presidente nos decía, uno de los grandes problemas que tenía el campo era la brecha cambiaria. Era, a ver, yo liquido a esto, pero después cuando tengo que comprar, es a esto. Entonces, en definitiva, ese gran problema que tenían no lo tienen.
Hoy está el problema de la baja, como usted recién marcaba, que no tiene nada que ver con la Argentina, que viene de afuera de la soja. Digo, ¿cómo se le soluciona el problema al campo? Bueno, a ver, nosotros como gobierno no podemos estar saliendo como bomberos a solucionar los problemas que cada sector tenga en algún momento, cuando los problemas son además a lo mejor transitorios. Yo diría, la eliminación de las retenciones está en carpeta del gobierno, pero por supuesto que está como está la eliminación del impuesto al cheque, y yo te diría, de casi 50 impuestos que hay a nivel nacional, están en carpeta la eliminación de entre 40 y 45 impuestos para quedarnos solamente con 5, que son los que realmente recauda. Por los restantes 45, lo único que hacen es joderle la vida a la gente. Claro. Y de los 5 que queden, después que se eliminen los 45 que no recaudan nada, y lo único que hacen es enloquecerle la vida a la gente, en la medida en que se pueda, se van a ir eliminando esos impuestos y bajando otros. Entre los 5 impuestos 6 que van a quedar después que se produzca la reforma impositiva, que la va a tener que discutir el Congreso, ¿no? Porque la pelota en breve la va a tener el Congreso, esta reforma impositiva, quedarán inicialmente solo ganancias, IVA, todo lo que son los impuestos al trabajo, aportes sin contribuciones, y todo lo que son los impuestos al comercio exterior, aranceles a la importación y los derechos de exportación. Ahora, esos impuestos, en la medida que se pueda, se van a ir bajando y eliminando. Ahora, sobre el tema puntual del atraso cambiario, yo creo que todavía no hay atraso cambiario. El día que, primero porque el modelo es completamente diferente a lo que hemos tenido en el pasado, es la única vez que se percibe que vaya a haber superávit fiscal y sostenible en el tiempo, que va a ser el que va a permitir eliminar impuestos y bajar otros. Y además, mira, yo te diría, el día que el desempleo empiece a subir, el día que tengamos un endeudamiento externo insostenible, bueno, ese día empecemos a discutir si hay atraso cambiario. Hasta que eso no ocurra, no hay atraso cambiario. Y además, vamos a lo práctico, independientemente de que haya un atraso cambiario para aquel que considera que lo hay, para nosotros no lo hay desde el gobierno no va a devaluar en el año 2025 más allá de la pauta devaluatoria que hoy está en 2% y puede llegar a ser menor todavía si la inflación se ubica por abajo a 1, ¿no? Se puede llegar a bajar a 1. Puede llegar a bajar a 1, que es lo que ha dicho el presidente, si la inflación baja de 2,5 mensual. ¿Le han llamado la atención las declaraciones de la vicepresidenta Villarroel? Sobre su salario. Sobre su salario. A ver, porque venimos en una línea de este contexto de los esfuerzos que hay que hacer para tratar de conseguir esto que acaba de marcar, que son la baja de los impuestos, que hay que conseguir un equilibrio, pero no nos olvidemos que este gobierno hace un año que está, ¿no? No se lo voy a decir a usted. Digo, de un día para el otro tampoco se puede transformar la Argentina en una isla paradisíaca. Entonces, en ese contexto donde todos hacen un esfuerzo, la vicepresidenta se queja por los honorarios que cobra. A ver, lo que ha hecho este gobierno, ahora voy a responderte la pregunta, pero quiero contextuar la respuesta, porque en algunos casos, algunas respuestas hay que contextuarla para que se entienda. No hay problema. Este gobierno ha hecho algo realmente extraordinario. La verdad, nunca he visto en la Argentina, en el mismo año en el cual este gobierno recibió un país que se incendiaba, apagó el incendio y empezó la reconstrucción de la casa, porque la Argentina termina creciendo el año 2024. Arrancó incendiada, arrancó en recesión, inflación que iba a la hiper a lo mejor, de explosión de la pobreza, explosión de la indigencia y un gran deterioro en algunos indicadores sociales. Termina el año con la economía creciendo, con la inflación bajando, el riesgo país bajando, acumulando reservas, en fin, con una mejora extraordinaria en el mismo año en el cual, insisto, recibía un país incendiándose. Ahora, ese cambio de un país incendiándose a una casa en reconstrucción, lo cual supone que ya el incendio se apagó y se empezó a reconstruir la casa, sin duda que ha requerido del esfuerzo de todos los argentinos. Tal cual. Y nosotros entendemos con el presidente que la política tiene que empatizar con la sociedad, porque hay que demostrar con hechos que este es un gobierno que quiere poner a la Argentina al servicio de la gente, que es como tiene que ser, y no como lo han puesto 100 años de gobiernos populistas, un país al servicio de chorro, delincuente, empresarios prebendarios, mafia sindical y políticos de cuarta.
Entonces, en esa demostración no tengo la menor duda en estar de acuerdo con el presidente que acá no puede haber aumento para ningún funcionario político de ningún tipo, ni Poder Ejecutivo, ni Poder Legislativo, ni Poder Judicial tampoco. Entonces, yo estoy completamente en la línea del presidente, donde no hay que dar aumento de salarios a ninguno de los funcionarios electos o no electos, pero que sean considerados como políticos. Por lo político tenemos que dar el ejemplo de lo que Argentina tiene que hacer. Argentina tiene que esforzarse, bueno, nosotros somos los primeros que tenemos que esforzar. José Luis, lo quiero llevar un poquito a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no? ¿Qué pasa con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? ¿Es tierra de nadie hoy? ¿O es tierra de alguien que no se hace cargo? Sí, de manera, yo creo que deliberada. A ver, cuando hay algo que ocurre de manera tan flagrante y durante mucho tiempo, como es el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, porque ya estamos entrado el segundo mandato del gobernador Kicillof. Sí, sí. O sea, como con un gobierno que ya viene desde hace más de 4 años, con una provincia donde la inseguridad no cede, evidentemente el problema ya no es que ocurre a pesar de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino que ocurre por culpa de el gobernador Axel Kicillof, que la provincia de Buenos Aires sea una matanza, pero matanza de matanza, no de la matanza, una matanza diaria de inocentes, como ocurrió recientemente con este albañil en Morón. Entonces, la culpa de que la provincia de Buenos Aires sea una verdadera matanza de inocentes es un inútil esférico, como yo digo, que es el gobernador Kicillof, que en lugar de hacer negocios como está haciendo con la AFA y con el SEAMSE, absolutamente reñido contra las buenas costumbres, no tampoco se dedica a la provincia, a la seguridad, que es lo mínimo que tiene que haber. A ver, el primer elemento de cualquier programa económico bueno es que haya paz, y la paz requiere de seguridad. Si vos no tenés seguridad, no tenés paz, entonces no hay ningún plan económico, por más bueno que sea, que vaya a funcionar, y de hecho Kicillof, que es un comunista no encubierto, sino a cara descubierta, jamás puede tener un plan económico bueno para los bonaerenses. Tiene además, no nos olvidemos, además de que la seguridad es un verdadero desastre, la salud es un verdadero desastre también. Yoma está completamente quebrada. La educación a manos de impresentables como Verdadera y compañía, las rutas destruidas, las provinciales, los caminos rurales son una verdadera vergüenza, responsabilidad también de los intendentes municipales en muchos casos, ¿no? Por supuesto. Así que lamentablemente para los bonaerenses, y yo vivo además en provincia de Buenos Aires, además de haber nacido en provincia y tener negocios con mis hermanos en Buenos Aires, en Pergamino, perdón, se vive una inseguridad absoluta, es un desastre y es una pesadilla por los bonaerenses. Tenemos chance los bonaerenses de empezar a terminar con esta pesadilla con las elecciones legislativas de este año y la ejecutiva en el año 27. Yo creo que los bonaerenses deberíamos sacarnos de encima a una plaga, a una pesadilla como es Kicillof y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Creo que esto se lo pregunté a Esper, pero no pierde vigencia. Tienen que ir juntos con el PRO en la provincia. A ver, entiendo yo, usted me dirá si estoy equivocado o no, que por no haber ido juntos en las últimas elecciones se perdió la gran chance de ganar esas elecciones, ¿no? Al haber ido divididos, también había un signo de interrogación ahí que podía llegar a pasar. En las legislativas deben ir juntos con el PRO para terminar, por lo menos en el Congreso de la provincia de Buenos Aires, en el Consejo Deliberante de la provincia de Buenos Aires con Kicillof, ¿o pueden ir ustedes solos? Mira, como todo eso se está conversando en este momento y se va a seguir conversando hasta el cierre de listas, yo te diría, no puedo darte anticipos, pero sí lo que creo que todos aquellos que queremos una provincia de Buenos Aires al servicio de los bonaerenses, y todos aquellos que queremos terminar con la pesadilla llamada kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, tenemos que estar juntos. Los defensores de la libertad, auténticos defensores de la libertad, tenemos que estar juntos porque yo te diría, no me da vergüenza como político y de la provincia de Buenos Aires que la provincia de Buenos Aires está en manos de un inútil como Kicillof, que ha dejado a la provincia
a manos de los delincuentes directamente. Delincuentes ya sea porque no te dan salud, no te dan seguridad, no te dan educación, no te dan nada. ¿Para qué mierda pagamos impuestos a la provincia de Buenos Aires si tenemos a la provincia de Buenos Aires en contra de los bonaerenses? ¿Qué le parece los aumentos de las tasas en la provincia de Buenos Aires, que son hoy casi hasta desconsideradas, ¿no? Mira, yo lo he dicho, lo reafirmo, y ya hay algunos casos exitosos de rebeliones fiscales en algunas intendencias, donde los intendentes no le devuelven a los que pagan las tasas lo que significa una tasa. Así que yo te diría, yo apoyo toda rebelión fiscal donde los municipios no le devuelvan a la gente la tasa que pagan con el concepto que impone la tasa. La tasa, a diferencia del impuesto, se paga como contraprestación de algo muy concreto, tangible, visible. Y yo lo que le digo a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que aquel intendente que esté cobrando una tasa que no tenga como contrapartida algo concreto y visible, que se junten los vecinos, no las paguen y litiguen, porque la justicia está empezando a darle la razón a los vecinos que pagan tasas municipales y no reciben nada concreto, visible y tangible como contraprestación. Esto es muy diferente a los impuestos. Los impuestos que uno paga en la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de este inútil esférico que es Kicillof, lamentablemente, como va a rentas generales y queda en una especie de nebulosa que se hace con los impuestos. Pero la tasa se la cobra para hacer algo concreto desde la intendencia del municipio que sea. Por ejemplo, si a vos te cobran la tasa de seguridad e higiene, primero que debería ocurrir que el municipio te esté mandando, porque para eso te la cobra, los inspectores a tu comercio para que el municipio investigue si tu comercio está seguro y es higiénico. Si no te dan ese servicio por el cual te están cobrando, vos no tenés que pagar esa tasa. Vos tenés que juntarte con los vecinos y decir, nosotros no pagamos la tasa porque no nos vienen a visitar. Además, sobre la tasa de seguridad e higiene, la tasa de seguridad e higiene ni debería existir porque es un curro, y además nunca te la deberían cobrar, como ocurre como en casi todos los municipios, sobre la facturación de tu negocio. Porque si a vos lo que te van a controlar desde el municipio es la seguridad y la higiene de tu comercio, eso es un monto fijo que debería dividirse entre los comercios que hay en una manzana, nunca cobrarte en función de tu facturación. Vos no tenés el comercio limpio y seguro o no seguro y no limpio en función de tu facturación. Lo tenés seguro o no lo tenés seguro, o lo tenés higiénico o no, pero nunca te deberían cobrar en función de la facturación. Que además, insisto, la tasa de seguridad e higiene ni debería existir. Es más, voy más allá. Las tasas municipales en general no deberían existir, porque los ciudadanos tienen que saber que los intendentes municipales ya reciben plata de la coparticipación de la provincia, cualquiera sea. Ya reciben plata, no es que los intendentes no reciben nada. Los intendentes reciben impuestos coparticipados de su provincia, con lo cual ya deberían poder prestarle a los vecinos de los municipios el alumbrado, el barrido, la limpieza, etcétera, y todo servicio municipal. Así que, por lo tanto, las tasas ni deberían existir, las tasas municipales, mucho menos ridiculeces como la tasa de seguridad e higiene. Hay municipios que te cobran derecho, que es una cosa menos invisible que el impuesto, te cobran derecho a que te entierren en el cementerio, por ejemplo, o te cobran un derecho por transitar por la calle. Hay municipios que te cobran eso. Sí. Esas cosas no deben existir. Hay que emprender una lucha directa, no solo los políticos que entendemos esto, sino los vecinos. Acá los vecinos en los municipios tienen mucho por hacer para que ellos se defiendan. Y la manera de defenderse es: no paguen las tasas que no reciben una contraprestación. No las paguen, júntense y litiguen, porque el Estado está para servirles, no para que se sirva de ellos. Bueno, y algo que pasa con las provincias, donde están siendo demasiado fuertes, porque claro, no achicaron el gasto como lo ha achicado Nación, es aumentar los ingresos brutos. Digo, hay tasa Santa Fe, por ejemplo, la tasa creo que de Santa Fe es del 12%, 10% de ingresos brutos. Digo, eso también es tremendo, porque claro, no achicaron el gasto y las tasas de ingresos brutos son
fortísimas Bueno, para los contribuyentes. en la provincia de Buenos Aires, donde la Libertad Avanza, incluido yo, por supuesto, un miembro de Libertad Avanza, va a dar la lucha en el 2025 y en el 2027, en la provincia de Buenos Aires, nuestra propuesta de Libertad Avanza es una fuerte reducción del gasto público, comenzando por la bicameralidad que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que haya en un Congreso nacional una Cámara de Diputados que representa a los ciudadanos y una Cámara de Senadores que representa a los gobiernos de provincia. Pero por el amor de Dios, ¿a quién representa el Senado de la provincia de Buenos Aires que Claro. sea diferente a lo que representa la Cámara de Diputados de la provincia? La Claro. Cámara, la legislatura provincial en la provincia de Buenos Aires tiene que ser una sola. Y además terminar con este curro de los chocolates de turno, que toda la guita que se gasta ahí esté sobre la mesa porque es plata que ponen los contribuyentes y los ciudadanos de la provincia. Sobre ingresos brutos hay que terminar en la provincia de Buenos Aires con el ingreso bruto que tenemos hoy. El ingreso, en todo caso, cobremos un impuesto a la venta final, pero no podemos cobrar un impuesto en cascada como es el impuesto a los ingresos brutos. Y vuelvo sobre otros impuestos. La patente automotor tiene que dejar de existir. A ver, en Estados Unidos, en los países civilizados de Europa, te cobran $100, o sea, 100.000 pesos, 200.000 pesos por año por tener un vehículo. Acá pagas 4 veces eso en algunos municipios por tener un auto nuevo por mes. Un verdadero delirio, ¿viste? Entonces estas son cosas que también tienen que terminar. Lo mismo que el impuesto inmobiliario rural. Si la provincia cobra el impuesto inmobiliario, que lo coparticipo con los municipios y que los municipios financien el alumbrado, barrido y limpieza con eso, particularmente en los municipios rurales, para que los municipios no tengan que cobrar una tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que además tiene que ser mucho más bajo el impuesto inmobiliario rural, y ni hablar del residencial. Pero patente ni debería existir directamente. ¿Cómo va a cobrar un impuesto por tener un auto? Es una cosa ridícula. Que te cobren impuesto a la ganancia a nivel nacional y te lo coparticipen en todo caso. Y listo. ¿Quién va a ser el rival? ¿A quién van a enfrentar? ¿A Cristina o a Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Kicillof es gobernador de la provincia hasta el 2027. Hay que ver si hay acuerdo o no entre Kicillof y Cristina para ver quién representa el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Así que Kicillof persona no puede ser candidato en el 2025, salvo que renuncie a la gobernación y quiera competir por una banca. Pero en principio la rival es Cristina, o quien decide Cristina, o quien decidan los dos quién va a ser, ¿no? Muy bien. En cualquier caso, hay que comenzar a terminar con la pesadilla que en la provincia de Buenos Aires es el kirchnerismo en el año 25, y que es una legislativa para sacarnos del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la ejecutiva, que es en el 2027, sea Kicillof, sea Cristina, sea quien sea. Pero la provincia hay que ponerla al servicio de una buena vez de los bonaerenses y sacar a estos delincuentes mafiosos que es el kirchnerismo. José Luis, placer, buen año, nos hablamos en cualquier momento, gracias. Gracias por la charla, gran saludo para ustedes, la producción, y a los oyentes les deseo lo mejor en el año 2025. Le dejo un cordial saludo, cuídese, hasta luego.